Estimados estudiantes, bienvenidos, bienvenidas a uno de los espacios que un grupo de docentes, profesores de trabajos finales de graduación y encargados de cátedra de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades hemos venido desarrollando desde el proyecto denominado En Ruta al TFG. Este proyecto consta de varias etapas, las cuales pues se irán presentando durante los próximos meses a través de diversos medios con los que cuenta la UNED. En esta oportunidad me toca a mí, o me corresponde, hacer una breve explicación de lo que sería la primera etapa, la cual definimos como iniciando la ruta. Muy bien. Comienzo por enunciar los puntos que serán desarrollados durante toda la exposición para esta etapa 1. Esos puntos son qué es En Ruta al TFG, que pues obviamente hay que explicarlo brevemente para que ustedes sepan lo más preciso de qué se trata este proyecto. Luego, qué es un TFG, un trabajo final de graduación, que pues es el corazón de todo este trabajo. Asimismo, tratamos de ver paso a paso los componentes que lleva el proceso de TFG, resaltar algunas de las competencias que se adquieren en el camino y luego las modalidades de graduación. Bien. Veamos entonces qué es En Ruta al TFG y para qué este proyecto. En Ruta al TFG, o sea, trabajo final de graduación, podemos considerarla como una estrategia de acompañamiento adicional de refuerzo a estudiantes de licenciatura de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia. Podemos decir que dicho acompañamiento se ha diseñado para ofrecer apoyos teóricos y prácticos en el proceso de construcción del trabajo final de graduación en las distintas modalidades, especialmente tesis y proyecto. De modo que En Ruta al TFG pues constituye un recurso pedagógico, digamos que interactivo y progresivo, que se espera sea un apoyo más al estudiante, pues en ese gran esfuerzo, ¿verdad?, por optar al grado de licenciatura en nuestra comunidad académica. Veamos entonces ahora, ¿sí?, qué es el TFG, ¿verdad? ¿Y qué implica un TFG para el estudiante? En términos de sus alcances prácticos, digamos, podríamos decir que el TFG es aquel proceso académico formativo que culmina con la obtención de un título de grado o posgrado, ¿verdad? En este caso, grado de licenciatura. Eso en términos de alcances prácticos. En términos académicos, el TFG concluye un plan de estudios, ¿verdad? Yo concluyo ese plan de estudios y puedo entrar a otra carrera, sea grado o posgrado, a otro plan. Ok. ¿Qué implicaciones tiene un TFG para el estudiante? Bueno, digamos, podemos señalar tres cosas. Permite despertar las capacidades científicas, digamos, y creativas que el estudiante puede poner en práctica en este ejercicio académico, reflexivo y analítico. En segundo lugar, diríamos que permite el desarrollo y la aplicación de conocimientos a partir de los saberes acumulados a lo largo de su formación académica. Es decir, no olvidemos que todo nuestro proceso académico genera saberes, ¿verdad? Y saberes fundamentados que antes no teníamos, probablemente. ¿Okay? En tercer lugar, propicia la solución de problemas específicos de la realidad desde la investigación, mediante el uso de técnicas y herramientas de investigación.
Es decir, cuando nosotros hacemos un trabajo final de graduación, o sea, estamos hablando de un proceso investigativo, ¿verdad? Que trata de, explicar o solucionar un problema. Eh, bien, vamos a la normativa. Eh, ¿Cuál es la normativa aplicable? Y en cuanto luego vemos los plazos o tiempo establecido. En cuanto a la normativa aplicable, en primera instancia es fundamental conocer el Reglamento General Estudiantil, específicamente el capítulo 11, en donde se regula lo relacionado con trabajos finales de graduación. Tomar en cuenta que rigen también los lineamientos de TFG de la Escuela de Ciencias Sociales, así como la guía TFG de la carrera, cuyos materiales se solicitan a la persona encargada de cátedra, para que lo sepan, ¿verdad? En cuanto al plazo establecido, en lo concerniente a los plazos, debe tenerse claro en primer término que la matrícula de TFG es semestral y debe desarrollarse por un periodo de 2 semestres consecutivos. Ahora bien, en caso que no se logre el resultado esperado durante este periodo, pues el estudiante podría acogerse a una prórroga, para lo cual existe la posibilidad de extensión por un semestre. ¿Cuál es el procedimiento para una extensión? Para una eventual extensión se hace una solicitud debidamente justificada y con el visto bueno de la persona supervisora de TFG, se presenta por escrito ante la persona encargada de carrera y tendrá que hacer nueva matrícula, obviamente. Ahora, dice el reglamento que si la prórroga es por solo 2 meses, puede solicitarse una exención de la matrícula. Y ese procedimiento se encuentra regulado en el artículo 86, inciso B y 87 del Reglamento General Estudiantil. Vamos a la propuesta ahora. La propuesta. ¿Dónde está regulada? ¿Dónde se regula la propuesta que yo debo hacer? Los requerimientos establecidos para presentar la propuesta o prediseño de investigación se encuentran regulados en el artículo 81, nuevamente, del Reglamento General Estudiantil, año 2012. La propuesta se presenta a la coordinación de carrera en el formato dispuesto por esta y según la guía de TFG. Tiene toda una estructura que está contemplada y que quien le está asesorando le dice cómo va a usar esa estructura para formalizar su propuesta. ¿Qué efectos tiene? Es importante saber que el TFG se inicia con la aprobación del prediseño o propuesta de investigación. ¿Okay? La revisión y la aprobación de su propuesta está a cargo de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la carrera, quienes podrán recomendar algunas mejoras. ¿Qué pasa luego? La resolución de esta comisión TFG será comunicada por la persona encargada de carrera bajo los siguientes parámetros. Es decir, la comisión TFG revisa mi propuesta, ¿verdad? Revisa mi propuesta y comunica al encargado de carrera o a la encargada de carrera los resultados. Y los parámetros de los resultados pueden ser aprobado, aprobado con observaciones o no aprobado. Son 3 categorías de resultado de su prediseño. Ahora, hay algo que es importante en este camino, ¿verdad? Y es
¿qué se recomienda o qué es importante o necesario hacer previo a matricular el TFG? ¿Sí? Bueno, eh, primero recomendamos, porque para eso estamos construyendo este proceso, este proyecto, que participen en este proyecto de acompañamiento en ruta al TFG, ¿verdad? Eh, Creemos que esto les puede ayudar porque es un recurso al que pueden recurrir en cualquier momento y aclarar dudas básicas, digamos, para que luego ustedes, cosas más específicas, saben a quién recurrir y saben qué preguntar, ¿verdad? Esa es la idea. Eh, y no que estén perdidos saliendo a quién le digo esto, no sé cómo es el proceso. En segundo lugar, se recomienda matricular la asignatura de taller de investigación. Vean, es importante el taller porque este taller guía a la persona estudiante en la elaboración de su anteproyecto de TFG. Es como en ruta al TFG les damos elementos, pero el taller tienen a una persona mucho más cercana a ustedes que les va eh, dando pautas más cercanas, digamos. Y esta gestión se realiza ante la coordinación de la carrera. Y en tercer lugar, lo más recomendable, y lo digo por experiencia, y por experiencias de muchos estudiantes y colegas, eh, antes de matricular su TFG, es mejor haber completado todas las materias del plan de estudios de la carrera, no tener pendientes, porque eso puede convertirse en un dolor de cabeza, en una traba que luego le va a crear muchos problemas. Eh, Sin embargo, en situaciones excepcionales, debidamente justificadas, la persona encargada de carrera puede autorizar el inicio del trabajo final de graduación cuando solo le restan 2 materias del plan de estudios. Pues alguien dice, yo estoy por sacar esas materias, estoy seguro o segura que las voy a sacar y por lo tanto matriculo, pero yo no lo recomiendo. Sin embargo, pueden haber situaciones en las que alguien sí lo pueda hacer, ¿verdad? Eh, el siguiente punto es sobre las autorizaciones. Ah, en el transcurso de este proceso, ¿verdad? Hay que saber que se requieren varias autorizaciones. De algunas de ellas ya he hablado, pero ahora lo vamos a ver en términos de qué es lo que se le debe autorizar, ¿verdad? Para que no se pierda y tenerlo presente de aquí hasta el final. Y lo resumimos a continuación. Digamos que, como dice la presentación, al principio, ¿verdad? Eh, es importante matricular el taller de investigación, tal como ya lo dije. Para matricular hay que ser autorizado, ¿verdad? No puede entrar así nomás. En el curso o a medio camino, decimos, cuando nuestra propuesta ya haya madurado y consideremos que esté lista, necesitamos autorización para matricular el TFG, ¿verdad? Del mismo modo, necesitamos una autorización en caso de necesitar una prórroga para presentar el TFG. Es decir, matriculamos, nos dan 2 meses y resulta que no terminamos y pedimos una prórroga. Y eso debe ser autorizado también. Y aquí estamos hablando de 3 autorizaciones. Y al final, se nos exige autorización para realizar la defensa oral y pública del TFG. Así como necesitamos se nos autorice entregar la versión final del TFG impresa y digital. Ya que estamos hablando de 4 autorizaciones. Vamos al siguiente punto. ¿Quiénes me asesoran y cómo se evalúa mi TFG? Al final. Eh, Aquí es decir un par de cosas.
En cuanto al proceso, durante la elaboración del TFG, la persona estudiante, con un comité asesor compuesto por la persona directora y 2 personas lectoras, además la persona encargada de carrera y el profesor TFG, son quienes acompañan al estudiante formalmente. ¿Okay? No está de más decir que es indispensable cumplir con los avances señalados en la orientación académica y el cronograma propuesto en el TFG. Esto a algunos estudiantes se les olvida. Los avances son fundamentales para el grupo asesor, para la director, directora, los lectores, de todo director, la directora, ¿verdad? Y quienes están cercanos a su proceso. Hay que ponerle mucha atención a los avances, ¿verdad? De investigación y tratar de cumplir el cronograma, porque eso nos disciplina y nos obliga. El cronograma es una cosa que es una autodisciplina y es muy recomendable cuando uno está en esa angustia. Es mejor, pero decir yo cumplo lo mejor posible con ese cronograma y eso vuelve exitoso al final del proceso. Con relación al resultado, hay que decir, lo anterior es en cuanto al proceso. Con relación al resultado, pues concretamente el TFG culmina con un informe escrito y una defensa oral y pública ante un tribunal examinador, ¿verdad? El TFG se califica en una escala de 1 a 10, siendo 8 la nota mínima para aprobar. Pues ya ahí, cuando hablamos de esto, estamos hablando ya de la culminación de todo el proceso, donde uno ya está feliz porque salió de esa experiencia y de esa gran angustia, ¿verdad? Hablemos ahora de las competencias esperadas durante el proceso. Bien. Valga subrayar que la elaboración de un TFG también, digamos que nos deja huellas actitudinales, diría yo. No solo es cognitivo. Podemos señalar que, entre otras, este proceso puede despertar y estimular una serie de competencias, entre las cuales destacamos las siguientes. La aplicación del método científico sería la primera. Esto se refiere a la posibilidad de ejercitarse en el dominio y la aplicación del método científico a partir de la asimilación teórica y conceptual, el razonamiento lógico y la capacidad de elaboración. Es decir, yo puedo tener un marco teórico y entender parte de la teoría pero su aplicación, la aplicación del método científico, ¿verdad? De toda la estrategia de abordaje de la realidad, es lo que hace rica una investigación de tesis, en este caso de las tesis, ¿verdad? Las investigaciones para culminar un proceso académico, ¿ok? Y ese método científico requiere esas 3 cosas: que yo asimile teoría y conceptos, que, que mi razonamiento me permita hacer aplicaciones adecuadas y que de ahí se derive que yo puedo hacer elaboraciones aceptables sobre el objeto que estoy trabajando. En segundo lugar, otra competencia que se espera, digamos, como producto de la experiencia de investigación del TFG, se expresa, son las destrezas metodológicas, perdón, las destrezas metodológicas. Estas se expresan
diríamos, en la capacidad para definir el marco y la estrategia metodológica a seguir, ¿verdad? Eh, Esto es muy práctico y sumamente útil porque de eso depende las posibilidades de desarrollar y culminar el proceso. Además, dentro de esas destrezas metodológicas están el dominio y la aplicación de técnicas para recopilar información. Vean, este punto es para un taller completo, las técnicas, y no para un taller, para un curso, ¿verdad? Completo, creo que ustedes lo llevan, o algunos llevan un curso completo de eso. Pero las técnicas es vital en una investigación, en cualquier investigación científica, por una razón, porque las técnicas son las que generan la fuente de información primaria. Y en un trabajo final de graduación se tiene que contar con fuentes de información primaria, sea tesis, sea proyecto, ¿verdad? No nos podemos inventar, no podemos trabajar, hacer una revisión bibliográfica de fuentes secundarias y con eso hacemos, no, tenemos que ir al campo, tenemos que hacer, usar distintas técnicas y ustedes van aprendiendo y los talleres metodológicos ayudan mucho en eso. Voy a hacer observación de campo, observación estructurada, semiestructurada, conversatorios, voy a aplicar encuestas, voy a hacer entrevistas a profundidad. Eh, eh, Hay una serie de técnicas que puedo utilizar, ¿verdad? Eh, pero eso tiene luego una derivación. Supone entonces un manejo de datos, que es otra cosa, y los datos no solo nos dan mi información primaria, ahí sí estamos hablando también de la capacidad de utilizar información ya procesada, es decir, información secundaria, ¿verdad? Eh, para algunas partes de mi informe, ¿verdad? Para ir construyendo mi informe y mi análisis. Y luego implica también el procesamiento de resultados. Y eso tienen que tenerlo muy, muy presente. Una decisión de qué técnica aplico tiene que estar relacionada con qué capacidad tengo de procesar los resultados. Si yo hago una aplicación de un instrumento cerrado, un cuestionario, y el cuestionario es para una encuesta, debo tener claro que una encuesta primero tiene que tener una muestra representativa en un universo, ¿verdad? Es una muestra estadística, ahí están, la estadística tiene todos los parámetros para hacer eso, y luego tengo que procesar estadísticamente los resultados, y esos resultados tienen que hacer una lectura estadística de la realidad que estoy planteando. Entonces tienen que cumplir una serie de requerimientos. No es que voy a hacerles encuestas a X personas. La muestra hay que hacerla antes y a veces es costoso hacer una muestra. Las encuestas hay que hacer una cantidad elevada de encuestas para que represente al universo poblacional. Y para el procesamiento de resultados, pues tenemos que asesorarnos, acompañarnos de quien conozca los software de procesamiento de datos estadísticos. Bien. Perdón. Si yo aplico eh, entrevistas a profundidad, o sea, más cualitativas, yo diría que no es que una cosa sea más fácil que la otra, pero es quizá menos complicado aplicar una entrevista a profundidad, pero más complicado procesarla, ¿verdad? Y ahí, pues, en investigación cualitativa están las entrevistas que nos acepta hacer para un trabajo final de graduación, ¿verdad? Yo, yo hice una investigación para trabajo final hace muchos años y lo hice con 27 entrevistas, pero una cantidad de información bibliográfica que tuve que usar enorme y muchísimos datos, ¿verdad? Pero el procesamiento no es fácil, hay que categorizarlo. Es todo una técnica, es digamos,
un trabajo que requiere conocimientos y capacidad de análisis también. Cada una de las técnicas requiere eso, igual la observación, ¿verdad? Las observaciones, yo siempre digo que las observaciones hay que hacerlas, sea tesis o proyecto, ¿verdad? La observación de campo es importantísima, el contacto con los actores, el contacto con la realidad, porque nos desdibuja todo lo que tenemos en la cabecita y que creemos que es así la realidad. Y a veces la realidad nos estrella en el rostro, ¿verdad? Y decirle, no señor, no señora, lo que usted pensaba de la realidad no está así, ¿verdad? Y la observación es importantísima. O una técnica que no está tan desarrollada, pero yo le llamo conversatorio, que son conversatorios espontáneos para llegar a lugares que uno no conoce y esto le provee una información impresionante. No es una entrevista, no es una encuesta, es, una, es un conversatorio que usted puede hacer con cualquier persona, pero solo usted sabe cuál es el propósito. La persona le cuenta chismes y todo, y a usted esos chismes le van a servir, o sea, todo lo que la persona le diga. Bien, planeamiento y gestión del tiempo. Esa es, digamos, otra competencia que se espera que ustedes adquieran. Eh, Esto significa, digamos, desarrollar la disciplina para la organización y planeamiento de todo el proceso hasta la culminación de resultados y conclusiones. O alternativas de solución e intervención en el caso de proyectos, ¿verdad? Eh, el planeamiento nos exige mucho compromiso, ante todo, si ese planeamiento tiene que ver con actores sociales, con personas de la comunidad, ¿verdad? O con informantes clave distintos. Porque en el momento que nosotros planeamos y contactamos, no podemos quedar mal. Eh, y en eso tenemos que cuidarlos, porque aquí hay un asunto incluso de prestigio. Cuando uno está haciendo investigación, si uno queda mal, ya eso le da informalidad a la gente. Decir, no, no, esta persona no es seria, ¿verdad? Nos puso un contacto y dijo que no podía, después nos dejó mal en tal reunión o tal taller. Eso tiene que ser sumamente cuidadoso o se nos puede caer, digamos, toda el terreno en donde queremos hacer nuestras observaciones. Y finalmente, otra competencia, ¿verdad? Es lo que se le llama habilidades blandas. Habilidades blandas. Vean, las habilidades blandas son aquellas no relacionadas con la parte cognitiva, sino con la personalidad y comportamientos que favorecen la interacción en distintos ambientes de investigación. Hay una serie de habilidades, entre ellas destacamos 4, digamos, hablando del proceso investigativo, ¿verdad? Yo diría que destacan 4. Las habilidades comunicativas. Las habilidades comunicativas son, yo diría que hacia abajo y hacia arriba. Es decir, sin hacer jerarquía, sino habilidades comunicativas con los actores con quienes yo voy a interactuar en mi proceso de trabajo de campo, ¿verdad? Y ahí eso le llamo hacia abajo. Y hacia arriba, la capacidad de comunicación que tengo con las autoridades, con los responsables de mi trabajo, con quienes me asesoran, ¿verdad? Ambas habilidades son importantísimas. Una deficiencia comunicativa constante puede generar el fracaso incluso de una investigación de campo, porque yo entendí mal o me entendieron mal. Sin embargo, yo me veo un mes hacer trabajo de campo y no me sirve, ¿verdad? Puede ser desastroso y frustrante. Luego, la creatividad es importantísima. Uno podría decir que también se vale la imaginación, ¿verdad?
la forma en que yo me invento hacer cosas que pareciera que no se pueden hacer y sin embargo yo le busco la comba al palo, como dice, ¿verdad? Entonces la creatividad es muy importante en todo sentido. Luego, la honestidad, que es una cuestión ética. Eh, la honestidad significa, bueno, ustedes saben lo que es ser honesto, pero en el proceso de investigación científica, la honestidad significa reconocer debilidades, fortalezas, ¿verdad? Y reconocer debilidades y fortalezas de los demás también, ¿verdad? Eh, y aquí yo diría que entra el asunto de la empatía, ¿verdad? Este, ponerme en lugar de la otra persona y también eso me ayuda a mí a ser considerado, considerado con lo que voy a hacer y a poder calcular lo que puedo o no hacer, entendiendo mejor a la otra persona. Y finalmente, el compromiso. Esto requiere mucho compromiso, compañeros, compañeras. Es un compromiso conmigo mismo, para empezar, ¿verdad? Es un compromiso con la academia, es un compromiso con la sociedad, es un compromiso con mi familia. Yo sé que las presiones son fuertes, ¿verdad? Pero ante todo es mi compromiso con el proceso de conocimiento, ¿verdad? Y con poder, digamos, mostrar mis capacidades y posibilidades que me generó todo mi proceso formativo. ¿Ok? Voy a decir algo que no tiene que ver con la academia, pero sí es importante que lo sepa. Las habilidades blandas no nacen en la academia, en la universidad, debo decirlo. Las habilidades blandas nacen afuera, en las grandes empresas, de todo transnacionales, que en este momento y en un momento a ustedes les puede servir. Yo ya lo he visto con muchachos que trabajan en empresas y en la parte de servicios privados. Algunas habilidades blandas, las empresas las preferencian para la contratación. Dicen, vea, yo quiero título, pero quiero ver sus habilidades también, ¿verdad? Eh, blandas le llaman porque las habilidades duras son las cognitivas, ¿verdad? Las habilidades duras son qué aprendí, qué título tengo en la universidad o qué títulos tengo y qué conozco, qué manejo, digamos, de software, ¿verdad? Esas son las duras. Y las blandas son de relacionamiento, son de interacción. Y ambas son importantes. Hay empresas donde, sí, mire, usted tiene mucho título y todo, pero en realidad es una persona apática. Sí, mire, usted tiene muy buena formación académica, pero es una persona que no sabe hacer trabajo en equipo. No escucha a los demás, habla demasiado, no tiene cordura. Está listo, está lista, ¿verdad? Aquí no es lo mismo, pero sí son habilidades importantes que no necesariamente nos da la universidad, en realidad, porque la universidad no nos forma para eso, ¿verdad? Eso lo vamos aprendiendo en el camino. Hay que tenerlas en cuenta. Bueno, vamos concluyendo con las modalidades de trabajos finales de graduación para la licenciatura. Bien, vean, las modalidades de trabajo final para licenciatura, yo siempre enseño la normativa porque ustedes, parte de este proceso es darles, o por lo menos en iniciando el proceso, ¿verdad? Iniciando esta etapa, hay que dárselos. Estas son definidas en el artículo 86, inciso A, del Reglamento General Estudiantil, ¿verdad? Del 2012. Y son 7 modalidades en total, las que están contempladas en la normativa. Okay. Sin embargo, son solo 6 las modalidades de TFG para licenciatura que actualmente se gestionan o están vigentes y actualmente se gestionan en la Escuela de Ciencias Sociales y son las siguientes, ¿verdad? Las que ustedes tienen ahí. Seminario de graduación, que está en una carrera, práctica profesional dirigida en 3 carreras, informe de ejecución artística en una carrera, examen de grado en una carrera. Luego está tesis y proyecto de graduación que dejo para la siguiente presentación, pero voy a hablar un poquito de cada una de las modalidades. Bien.
La modalidad de seminario de graduación está dirigida a estudiantes de la carrera de criminología, el seminario. De acuerdo al reglamento general estudiantil, en su artículo 86, inciso B3, este es un trabajo de investigación grupal. Los seminarios son grupales en todas las universidades, ¿verdad? Y la temática de esta actividad, ojo con eso, de esta actividad académica, es propuesta por la unidad académica. Es decir, la carrera, o dentro de eso alguna cátedra, pero la carrera propone la temática para el seminario, ¿verdad? Con una serie de criterios que tiene la carrera para eso. ¿Ok? Esta es muy utilizada para culminar el proceso, digamos, de licenciatura, pero igual son utilizadas otras. Y las últimas que son las más utilizadas y por eso las priorizamos. Luego tenemos la modalidad de práctica profesional dirigida. Ese es uno de los medios para evaluar la integración práctica dirigida, para evaluar la integración de todos los aprendizajes en la personalidad del futuro profesional, por cuanto aplica en la realidad la teoría adquirida en las diversas disciplinas. Entonces, poner en práctica lo que aprendí según la disciplina en la que me he desarrollado. Esta modalidad práctica dirigida la encontramos en las siguientes carreras: ciencias policiales, criminología y gestión y gerencia del turismo sostenible. Bien. La ejecución artística. La ejecución artística es un trabajo final de graduación diseñado solo para estudiantes de la carrera de música. Pues que es una carrera muy, muy particular, ¿verdad? Dentro de ciencias sociales. Muy, muy especial también diría yo, ¿verdad? Porque la música es un ámbito en el que no todos nos manejamos ni la comprendemos suficientemente, aunque nos guste la música, pero ya como carrera es un mundo, digamos, muy, muy particular. En esta carrera, sí, los estudiantes deben presentar, vean, un concierto de graduación. Es el único en donde yo me gradué con un concierto, ¿verdad? Y es un examen público, que cuenta con un tribunal examinador y tiene una hora de duración aproximadamente. Ese concierto es acompañado de una monografía, ¿verdad? Es como que yo estudiara artes dramáticas también, y me graduó con mi presentación de una obra de teatro, un monólogo, no sé, es similar, ¿verdad? Y eso lo acompaño con una monografía. Ok, esa es ejecución artística. Luego está la modalidad de examen de grado. El examen de grado, pues en realidad es ofertado únicamente por la carrera de la enseñanza del inglés para primero y segundo ciclo, ¿verdad? Está descrita en el reglamento estudiantil y es una actividad de evaluación de carácter integral y comprensiva, mediante la cual cada estudiante será examinado oralmente, por escrito o mediante una combinación de ambas modalidades. Para hacer un examen de grado, perdón, eh, que no aludo a inglés porque no conozco cómo son los exámenes de grado de inglés, me imagino que no son fáciles. Cuando uno no domina el inglés, peor. Pero un examen de grado requiere es prácticamente eh, eh, dominar todos los contenidos de su formación académica durante toda la carrera. Eso es el examen de grado. Usted le va a preguntar de cualquier cosa, ¿verdad? Temas que tienen que ver
carrera, con su especialidad, y esto lo hacen algunos para evitar hacer un proyecto, hacer una tesis, hacer todo un trabajo de investigación. Entonces, mejor me pongo a estudiar, ¿verdad? No duermo durante 6 meses estudiando, ¿verdad? Tomando pastillas ahí para no dormirme, qué sé yo, tomando café, y me preparo en términos de contenido nada más. Okay. Vamos finalmente a tesis y proyectos en la siguiente diapositiva. A ver, decir que las tesis y proyectos de graduación los hemos dejado por aparte debido a que son las dos modalidades abordadas prioritariamente en este proyecto que repito, se llama En Ruta al TFG. Bien. En cuanto a la modalidad de tesis, según el reglamento estudiantil, y lo digo por reglamento, ¿verdad? Porque uno lo puede definir de distintas maneras. Es un trabajo de investigación que se realiza de forma individual. O sea, la característica más importante de esto es que es individual. Y solo en casos especiales, la comisión de trabajos finales de graduación podría autorizar una tesis conjunta por un máximo de 2 personas, cosa que suele suceder. Muchas tesis han sido elaboradas por 2 personas que se acompañan, se acoplan y pueden hacer un trabajo conjunto. Pero en primera instancia es individual. Digamos que esta modalidad constituye un tópico para el análisis y la deliberación de la especialidad de la carrera. No es fácil, ninguna forma de graduación es fácil, ¿verdad? Pero requiere muchísima exigencia, capacidades investigativas, ¿verdad? Indudablemente. Pero es muy rico. Creo que cuando uno hace una tesis, es el primer paso a ser un investigador científico, digamos, un investigador serio. Ya puede decir uno, yo ya sé investigar, ¿verdad? Y a quien le gusta la investigación, como algunos de nosotros que somos investigadores, es fascinante. Y porque uno descubre cosas de la realidad que no puede enterarse por sentido común. Eso es lo maravilloso de la investigación científica. La modalidad de tesis es ofertada actualmente en 9 carreras y son las siguientes: Ciencias Policiales, Criminología, Enseñanza del Francés, Enseñanza del Inglés para primero y segundo ciclo, Gestión y Gerencia del Turismo Sostenible, Bibliotecología, Bibliotecas Educativas y Centros de Recursos para el Aprendizaje. Finalmente, Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación. Estas serían las 9 carreras para tesis. Aquí hago una acotación. La tesis tiene, obviamente, una serie de componentes, el tema de investigación, el problema, la justificación, etcétera, etcétera. Cada uno de esos componentes para el desarrollo de la tesis serán abordados en las próximas etapas de este proceso en ruta al TFG. Es decir, aquí no lo vamos a abordar. Lo que quiero decir es, cuando se vea tesis, se va a hablar de cada uno de sus componentes en próximas, digamos, elaboraciones, que pueden ser vía podcast, infografía, videoconferencia, ¿verdad? Y otras formas, digamos, que podemos utilizar. Pero cada uno de los componentes va a ser visto en próximos, digamos, proyecciones o entregas, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, la segunda etapa. Puede tocar esta modalidad. En lo que respecta luego finalmente a la modalidad de proyecto,
también descrita por el reglamento estudiantil. Esta dice que es el trabajo de investigación que se realiza de forma individual o grupal. Ojo la diferencia con la tesis. Dirigida a la identificación de un problema y de los medios y alternativas innovadoras para resolverlo con fundamentación teórica y metodológica relacionada con el área. Siempre dice, estará sustentada en el análisis de una situación dada e incluirá propuestas y alternativas de solución en un contexto de rigurosidad académica. El proyecto de graduación es teórico-práctico. Es lo que, bueno, yo no voy a desarrollar el proyecto, pero es lo que algunos autores llaman los proyectos de intervención. Un proyecto prepara para una intervención en el buen sentido, ¿verdad? Es decir, para resolver algún problema o para proponer la solución de algún problema. Esa es la diferencia con la tesis, ¿verdad? Esta es más práctica. Y la modalidad de proyectos la encontramos en las siguientes 6 carreras. Ciencias policiales, criminología, gestión y gerencia de turismo sostenible, bibliotecología, bibliotecas educativas y centro de recursos para el aprendizaje. Luego, de nuevo, en bibliotecología y nuevas tecnologías de información y comunicación. Nuevamente, ojo con esto. El proyecto también tiene sus componentes, ¿verdad? Para poder desarrollarlo, para diseñar todo el proyecto. Y esto, igual que la tesis, será abordado en las próximas etapas del proceso ruta al TFG. No vamos a dejar ningún componente por un lado, ¿verdad? Esto es una cosa importante. Solo adelantar, decir que un proyecto comienza con un diagnóstico, ¿verdad? Un diagnóstico de problemas. Y eso ya es una diferencia sustancial con una tesis que empieza con un problema, pero no con un diagnóstico, sino con una hipótesis. Hemos llegado hasta aquí con la primera etapa del proyecto al que hemos venido haciendo referencia en toda esta exposición. Por los medios oficiales de nuestra universidad, se les estará haciendo llegar la información para que estén atentos y atentas al desarrollo de cada una de las siguientes etapas de este proyecto. Esperamos que este trabajo les sea de mucha utilidad, puedan seguir la secuencia para su mejor comprensión. O sea, ojalá pudieran observar y tomar nota sobre la secuencia de cada una de las etapas que estaremos desarrollando en las próximas semanas y meses. Porque entonces eso sí diría que les da un background, un aporte integral de este proyecto. Pero en todo caso, pues tienen fuentes de consulta para uno u otro elemento que a ustedes les interese. Que estén bien, les deseamos lo mejor en su proceso de formación y en su camino para concluir su licenciatura. Gracias.